Mateo, capítulo 13. Y vamos a empezar hoy en el versículo 24. Mateo 13, 24. Y vamos a ver hoy otra interesante parábola. La vez pasada estudiamos la parábola del sembrador, que por cierto, quizás es la parábola de las parábolas, o la más importante parábola. Pues todas las parábolas son importantes. Pero hoy vamos a ver otra parábola, en cierto sentido un poco parecido a la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo está usando términos muy parecidos, pero la enseñanza es diferente. El Señor Jesucristo nos está enseñando otras cosas. Así que el libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a empezar en el versículo 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejan que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanla en mi granero. Y como en el caso de la parábola de el sembrador, el Señor Jesucristo da una explicación de esta parábola en los versículos 36 en adelante. Dice así: entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. La parábola del trigo y la cizaña. En primer lugar, en el versículo 24 tenemos una palabra muy importante. La palabra reino, ¿verdad? El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos. Las siguientes parábolas nos enseñan importantes verdades acerca del reino de Dios. Entonces pudiéramos decir que estas son las parábolas del reino. El reino de los cielos y el reino de Dios son una y la misma cosa. El reino de los cielos y el reino de Dios son una y la misma cosa. Dios no tiene dos reinos, uno allá y otro acá. No, es un solo
reino. Ahora, en la antigüedad, los de Israel no escribían el nombre de Dios, tenían mucho respeto para el nombre de Dios. Y debemos de tener mucho respeto para su nombre, ¿verdad? Pero eso influenciaba su lenguaje tanto que no querían ni usar su nombre en su hablar. Y probablemente Mateo, siendo judío, había sido criado con ciertos pensamientos a este estilo. Y escribía también para una audiencia principalmente judía. El reino de Dios y el reino de los cielos son una y la misma cosa. Su reino, el reino de Dios, es un tema bastante extenso. Pero el reino de Dios existe en el interior de su gente. Ese lugar y la gente que reconocen a Cristo como rey. Un reino implica un rey, ¿verdad? Y en el reino de Dios, los que están en el reino de Dios son los que reconocen a Cristo como su rey, ¿verdad? Ahora, pudiéramos decir también que Dios tiene dominio sobre todo. Y es cierto, es 100% cierto eso. Dios tiene dominio sobre todo. Pero cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de la gente que se somete a el señorío de Dios. Y su reino existe en el interior de su gente. Lucas, capítulo 17, habla de una de las maneras en que se nota el reino de Dios. Lucas 17, 21. Vamos a empezar en el versículo 20 para entender bien la pregunta que el Señor Jesucristo estaba contestando. Lucas 17, 20. Habiendo preguntado los fariseos a Jesús diciendo, habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, Él les respondió: el reino de Dios no vendrá con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Está entre ustedes, o pudiera ser traducido en sus corazones, en su interior. El reino de Dios gobierna en el interior de su pueblo. Nosotros, los que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, tenemos en nuestro interior el gobierno del reino de Dios. Y Él nos corrige, Él nos limita, Él es nuestro Rey. Y nosotros tenemos en nuestro interior la obligación de obedecer a nuestro Señor. Él ha puesto su vida dentro de nosotros. Su reino existe en el interior de su gente. Entonces la pregunta es, ¿quién es el Rey de mi corazón? ¿Quién es el Rey de mi corazón? Si yo digo participar si yo digo ser parte de la iglesia, y si yo digo tener temor a Dios y obedecer a Dios, pero en mi interior soy rebelde en contra de Dios, indica que hay algo mal, ¿verdad? Tal vez Cristo no es mi rey como a veces digo, ¿verdad? Cristo es el rey de su pueblo. Esto se muestra en sus acciones, pero sus acciones nacen de algo diferente en su interior. El nuevo corazón que el Señor ha prometido dar a través del nuevo pacto. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación visible de este reino. Nosotros no podemos ver el corazón de alguna persona, de nadie, ¿verdad? Yo no puedo ver tus pensamientos. Y qué bueno, y tú no puedes ver los míos. Y esto es el diseño de Dios. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación visible del reino de Dios. Y la iglesia debe honrar a Jesús como su rey y obedecer su autoridad, pues toda autoridad le es dada. Y pudiéramos decir también que todo ser humano debería obedecer y doblar la rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo.
y vendrá el día en que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En este mundo habemos dos clases de semillas. Jesús habló de semillas y comparó las semillas a gente, ¿verdad? A gente. Habemos dos clases de semillas: el trigo, que es la buena semilla, y la cizaña, que es la mala semilla, lo que no sirve. La buena semilla son los hijos del reino, dice el Señor Jesucristo, los que verdaderamente pertenecen al reino de Dios, o pudiéramos decir, los verdaderos cristianos. Los hijos del reino, en el versículo 43, son llamados justos. El versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos, o sea, los que practican obediencia a Dios, son los que pertenecen a su reino. Y en el versículo 37, vemos que ellos son producto de Dios. Dios los produce. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Son producto de Dios. Dios es quien siembra esta semilla. Dios es quien les da vida. El Hijo del Hombre es quien les sembró. Y esto nos recuerda que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La cizaña son los hijos del maligno. Ellos son sembrados por Satanás y pertenecen a su reino. Son piedra de tropiezo y hacen iniquidad, ¿verdad? Dice en el versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Las cizañas son los hijos del maligno. Ellos son sembrados por Satanás y pertenecen a su reino. Lo más notable de su vida son sus pecados, como acabamos de leer en el versículo 41. No se arrepientan, no tienen arrepentimiento. A veces estas personas dicen ser cristianos. Unos de ellos participan en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Unos de ellos participan en la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más triste es cuando son líderes de la iglesia, ¿verdad? Esto es algo muy triste. En el capítulo 7 de este mismo libro de Juan, nos recuerdan que en el día del juicio habrán quienes decían ser adoradores de Dios, mas sus corazones estaban lejos de Dios, y en el día del juicio eso será traído a la luz o manifiesto. Mateo 7, vamos a empezar en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Quizás será el día de juicio, quizás será para muchos una gran sorpresa. Y qué peor que escuchar estas palabras de la boca del Señor Jesucristo: apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí.
eso será horrible, sabiendo que les espera el sufrimiento del infierno sin fin para siempre. Habrán muchos que participaron en la iglesia visible y eso será su futuro. Qué horrible. Son la cizaña. La cizaña. A veces usamos la palabra cizaña para referir quizás a pecado por ahí, ¿verdad? Sobre todo cuando quizás es chisme. Cosas así. Usan cizaña para hablar de estas cosas, ¿verdad? Pero cizaña, nuestra parábola, se refiere a personas. La cizaña. No porque asistes en la iglesia, eres cristiano. Dios nos dice que habrá personas incrédulas que participan en la iglesia. Y cuando el Señor Jesús habla de la siembra de la cizaña, dice que en la parábola el Señor de la casa dice: un enemigo ha hecho esto, un enemigo ha hecho esto. Una práctica en los tiempos antiguos era sembrar las tierras de un enemigo o con semillas de hierbas para dañar su cosecha o con sal para esterilizar su tierra. Y eso era un ataque, por decir, un ataque indirecto. Un ataque indirecto. Satanás, aunque está 100% bajo el control y señorío de Dios, todavía la Biblia lo presenta como el enemigo de Dios y como alguien que está trabajando en contra de su reino y que tiene mucha influencia en nuestro mundo. Y esta influencia no es solo allá entre los que no asisten en la iglesia, sino que es también entre personas que dicen ser cristianas. La cosecha es el fin del mundo. La cosecha es el fin del mundo. Este mundo terminará. Habrá un gran día de juicio. Nosotros a veces vivimos nuestras vidas no pensando en el hecho de que habrá un fin de este mundo. Y aun si el mundo dura otros 10,000 años y pudiera, tú y yo vamos a estar frente a Dios en nuestro día de juicio en menos de 100, unos mucho menos de 100. Los más jóvenes, quizás en unos 90 años, estarán frente a Dios en su día de juicio. Pero este mundo está pasando, va a ser destruido. Este mundo terminará. Habrá un gran día de juicio. Y veremos estas dos clases de personas con más claridad. Vamos a ver estas dos clases de personas con más claridad en el día de juicio. ¿Verdad? Vamos a ver estas dos clases de personas con más claridad en el día de juicio. Hoy quizás sabemos muy poco. En aquel día sabremos mucho más. La cizaña será echada en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, nos dice la Biblia. Esta es una grave advertencia. Y el Señor Jesús da muchas advertencias acerca del infierno, diciéndonos: ¿sabes qué es mejor? Si tu ojo te es ocasión de caer, mejor quítalo y échalo de ti, porque es mejor entrar en la vida con un ojo que con dos entrar en el infierno, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que tu ojo no es la ocasión de caer, ¿verdad? Pudiéramos quitar todos nuestros ojos, nuestras piernas, nuestras manos y quedarnos en puro tronco, ¿verdad? Y todavía tener un corazón bien duro.
en contra de Dios, ¿verdad? Pero con esas palabras el Señor Jesucristo nos advierte y nos dice que el infierno es de ser evitado a todo costo. Es de ser evitado. Si vieras hoy lo que es el infierno y el sufrimiento de los pecadores ahí, te espantaría. Y estoy seguro que cambiaría tu perspectiva sobre el pecado. Ahora, no estoy diciendo que esto nos salvaría, pero sí cambiaría nuestra perspectiva sobre el pecado. Si viéramos lo que es el sufrimiento del infierno. El pecado es veneno mortal y la mayoría de la población del mundo ve el pecado como lo que da sabor a la vida, como lo que les ayuda en la vida, mientras que solo acumulan más juicio para sí mismos en el gran día del juicio. El pecado no es un juego, pues es ocasión de gran sufrimiento en esta vida y mucho más en la vida venidera. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, nos describe ese gran día que pudiéramos llamar el fin del mundo, como Jesús lo dijo en Mateo 13. Apocalipsis capítulo 20, y vamos a leer los versículos 11 a 15. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia se huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego, el que arde. A ver, ya. El Hades fueron, y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Aquí vemos algo horrible, lo más horrible que pudiera haber. En contraste, Jesús dice aquí en el versículo 43, y en un momento vamos a regresar al libro de Apocalipsis, pero Jesús dice aquí en el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto es citado, parece ser que es citado del libro de Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. Así que en nuestras Biblias tenemos una letra un poco diferente para estas palabras: los justos resplandecerán. Cuando ves las letras de ese tipo, es algo citado del Antiguo Testamento en nuestra edición de la Biblia. De esta manera nos habla Dios del hermoso futuro que tienen los santos. Ahora, y cuando digo santos, ¿a quién me refiero? Me refiero a
los renacidos, los cristianos, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, los que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, los que tienen la nueva vida que solo Dios da. Esos son los santos. Y así nos habla del hermoso, eterno estado de los santos. Estamos o estaremos en el reino de nuestro Padre. Y ahí será la manifestación del reino de Dios muchísimo mayor a lo que ahora vemos. Hoy vemos todavía mucha rebeldía en contra de nuestro Señor. Y esa rebeldía ha afectado las vidas de todos nosotros. Tanto nuestro propio pecado como también los pecados de otras personas que nos rodean. Han hecho un ambiente en el cual nosotros somos muy afectados. Nosotros no podemos imaginar un mundo sin el impacto del pecado. No lo podemos imaginar. Creemos por fe que eso existía antes del pecado de Adán y Eva. Pero nos cuesta imaginar exactamente cómo funcionaba, ¿verdad? O sea que el pecado y la muerte son partes integrales de nuestra vida a tal grado que no podemos imaginar otra cosa. Un zancudo te pica, ¿qué haces? Lo matas, ¿verdad? Antes de la caída no te picaba y no lo matabas. Y eso no lo podemos imaginar. Ha afectado cada área de nuestras vidas. Algún día, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos en el reino de Dios de una manera aún mayor de lo que hemos visto ahorita. Y las cosas serán aún mejor que antes de la caída, porque ya no tendremos la capacidad de volver al pecado. Ya no tendremos la capacidad de pecar. Estaremos en una situación perfecta o perfecta. Los santos, los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Estaremos en el reino de nuestro Padre, en un lugar que es nuestro hogar. De ahí somos. De ahí somos. En el reino de Dios, donde todos se sometan a Él. Y no habrá nada como ahora que nos perjudica. Todo será bueno, nada dañino. Volvemos al libro de Apocalipsis. El Señor Jesús, en su misericordia, salva a su pueblo de esa gran condenación de la que ahorita leímos. Y no solo nos salva de esta condenación, sino que nos regala toda la riqueza de la gloria en el futuro. Apocalipsis 21, versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. O el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esa clase de vida es difícil para nosotros imaginar, mas recibimos esa declaración de Dios por fe, como una afirmación de la verdad de lo que nos espera. Dos clases de semillas: la buena semilla, el trigo, y la cizaña. Interesantemente, en el versículo 41 nos dice: y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. O sea que de los que dicen participar en el reino de Dios, Dios recogerá a los que no son, a los que son la cizaña, y los echará fuera. La aparente gran diferencia entre estos dos grupos es iniquidad, pecado, rebelión en contra de Dios. Cristo vino para salvarnos de nuestro pecado y para darnos vida. ¿Te arrepentirás de tu pecado y creerás a Cristo como tu Salvador? Cuando el ángel anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que el Señor Jesucristo salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Juan el Bautista vio venir al Señor Jesucristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino para salvarnos. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, recordando la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario y agradeciéndole por la misericordia que Él ha tenido de nosotros.